Lo primero que os quería comentar, bueno, pues vamos a hacer. Bienvenidos al Global Power Platform Bootcamp 2022. En mi charla voy a explicar las segmentaciones o sea, la diferencia entre segmentaciones contra filtros. Y bueno, también voy a poner un poquito las iteraciones, puesto que muchas veces los alumnos, cuando yo les enseño a utilizar Power BI, claro, es una de las primeras dudas que tienen, decir, bueno, ¿por qué tenemos muchas herramientas que realmente nos pueden hacer lo mismo? Pues creo que voy a explicar un poquito que seguramente conozcamos a lo mejor soluciones más, pues podemos decir que se pueden hacer con DAX, o sea, otro tipo de soluciones, pero muchas veces de lo que se trata es de buscar lo que es realmente sencillo, ¿de acuerdo? Bueno, yo soy Francisco José Carrasco Gómez, soy formador certificado más, perdón, ya me he puesto nervioso con el problema y ya no sé un poco lo que digo, perdón. Soy programador de soluciones personalizadas, tengo más de 25 años de experiencia dando formación. Estos son algunos de mis títulos y hace literalmente 2 días, pues la verdad, aprobé el examen de Power Data, de Power BI Data Analysis, de lo cual pues también lo quería decir. Por supuesto, muchas gracias a todos nuestros patrocinadores. Y entonces, ¿cómo puede el usuario realmente filtrar los datos? ¿Qué herramientas le vamos a tener que dar para que pueda filtrar los datos? Bien con interacciones, las interacciones por defecto y vamos a ver cómo personalizarlas. Vamos a ver cómo utilizar filtros. Los filtros, por ejemplo, son muy útiles cuando se publica un informe. Claro, todos pensamos, ¿todos los informes se publican? No, no, ¿por qué? Porque yo tengo muchísimos alumnos que hay en empresas que empiezan a trabajar Power BI, pero me dicen, no, es que nosotros nos vamos a enviar los informes de Power BI. Bueno, sabemos todos que es mejor publicarlos, evidentemente, pero hay en empresas que no pagan las licencias de Pro, etcétera. Hay muchos tipos distintos. Entonces, los tipos y las características de los filtros y sobre todo los ámbitos de los filtros. Y después en las segmentaciones, qué tipos de datos podemos utilizar, las jerarquías y también los ámbitos y un pelín, espero que me dé tiempo, también de dejar por lo menos dicho lo que son los marcadores. Aunque sabemos que los marcadores son, podríamos hacer solo una sesión de marcadores por lo menos también para dejarlo ahí un poco indicado. Bueno, después recursos en los cuales, por ejemplo, nos apoyamos muchísimo es en el tema pues, de todo lo que es la ayuda de Microsoft y, por supuesto, las páginas de SQL, BI y algunas otras que tenemos nosotros, pues como nuestro libro de cabecera, como aquel que dice. Bueno, pues vamos entonces a empezar. Esto, por ejemplo, es un informe, podemos decir, típico. La verdad es que cogí uno de clase, le quité algunas cosas, pero algo muy típico. O sea, tenemos un informe, pues, que mínimo una tabla, un gráfico y lo que es un mapa. Y nosotros, en una tabla, claro, si pinchamos, se modifican, se visualiza solamente los datos del gráfico y en el mapa hace zoom. Hace algunas veces demasiado zoom, pero realmente nos filtra. Lo mismo cuando pinchamos en el gráfico, que hace zoom sobre el resto de los objetos, o en el mapa. Y aquí tenemos dos tarjetas. En principio, en las dos me está haciendo lo mismo, o sea, me está filtrando donde yo pinche. Pero una cosa muy cómoda, algo que nos es muy fácil, vamos a personalizar las interacciones. Entonces, para ello, yo puedo seleccionar la tabla y, yendo a la ficha de formato, le puedo indicar editar interacciones. En todos los objetos ya nos indica qué es lo que va a hacer cuando pinchamos en la tabla sobre el resto de los objetos. Nos aparece destacado, nos aparece en color negrita el que nos va a mostrar, el que tiene por defecto. En el gráfico va a destacar, en el resto va a filtrar. Y un pequeño truco muy sencillo, por otro lado, algo que podemos hacer sin tener que meternos en fórmulas. ¿Tengo seleccionada la tabla? Pues tengo dos formulitas iguales que me hacen la suma de la cantidad, pues lo que voy a hacer aquí es
que le digo que no haga nada. No quiero que haga nada sobre esta tarjeta. De la misma manera, eso mismo lo puedo ir haciendo en el resto. Con el resto de los objetos, perdón que ya le digo ahí que no haga nada, aquí no quiero que haga nada y con el mapa tampoco quiero que haga nada. De esta manera que nos encontramos que de una manera muy sencilla, bueno, puedo quitar ya las interacciones. Al pinchar en cualquier objeto tengo por un lado el total y por otro lado las ventas o el índice numérico que yo quiera del sitio donde he pinchado. Y como veis, de una manera muy sencilla, de lo que se trata es de hacer las cosas sencillas, que hay veces que hay que hacer fórmulas más complejas con dash o con m o con lo que sea, sí, pero vamos a procurar siempre... pues claro, una vez que ya tenemos las tarjetas con las interacciones, lo siguiente que se nos ocurre es poner los filtros. Nosotros podemos poner filtros a distintos niveles y es muy importante dónde ponemos los filtros, porque claro, si yo tengo, por ejemplo, seleccionada lo que es la tabla, yo puedo poner, ya me aparecen por defecto los campos correspondientes, pero una cosa que muchas veces no nos damos cuenta es que podemos poner otros campos. O sea, yo, por ejemplo, tengo aquí una tabla, le puedo decir, pues, por ejemplo, en esta tabla no tengo el cargo de contacto y lo puedo poner aquí. Y puedo filtrar en todo momento y ver la información según otro campo que no está en la tabla. Nosotros, en cualquier momento, podemos filtrar solo en la tabla y tenemos distintas opciones. A ver, los campos de texto, por ejemplo, le podemos indicar, claro, un filtro básico, en el cual le podemos indicar, pues como todos sabemos, además muy similar a lo que pueda ser este, por ejemplo, un autofiltro, en el cual elegimos los valores que queremos ver. Pero, por ejemplo, una opción que, bueno, que a lo mejor no suena que está ahí, pero ¿y si yo solo quiero un valor? También se lo puedo decir. Le puedo indicar que solo se pueda elegir un valor para que al pinchar en cualquier valor se quite el anterior y se ponga el valor correspondiente. También le podemos decir el filtro avanzado, en el cual aquí, importante, yo le puedo poner varias condiciones, en concreto dos, que en un campo de texto que contenga o que no contenga, que empiece o que no empiece, que esté en blanco o que no esté en blanco. Y sobre todo le podemos poner, por ejemplo, quiero que empiece por A y después, por ejemplo, le puedo decir que contenga una L. Y le digo aplicar filtro. Y de esa manera tendrá que cumplir las dos condiciones. O sea, perdón, que empiece por A y que contenga una L. Pues, por ejemplo, Alemania. Pero algo más desconocido y no por menos útil es que le pongamos una O. Esto sí que nos resulta muy útil porque estamos acostumbrados a utilizar filtros en los cuales son condiciones que se van sumando, pero hay muchas veces que lo que necesitamos es que no se vayan sumando esas condiciones, sino que sea o una o otra. Entonces le podemos decir que o bien empiece por A o bien contenga una L. Por lo tanto, por supuesto, nos sale Portugal, Venezuela, Polonia, Italia, o sea, todas las que tienen una L y también todas las que empiezan por A. Aparte de esto, en un filtro de texto, también le podemos indicar top N. El top N es también muy típico, ya que nosotros lo que podemos hacer es indicarle que queremos nosotros pues los mejores. Pues, por ejemplo, yo quiero los 5 mejores. ¿Por qué campo? Porque, claro, es un campo de texto. Yo quiero filtrar según los más grandes. ¿Pero los más grandes de qué? De la cantidad. Entonces, podemos aplicar filtro y siempre poner top N. En este caso, porque lo estamos haciendo a nivel, podemos indicarle a nivel de objeto, que muchas veces ya sé que no se utiliza este nivel, pero muchas veces también lo que está es un poco, podemos decir, menospreciado o que no se le saca provecho, porque algo muy útil
también en una tarjeta, por ejemplo, yo copio y pego una tarjeta y antes hemos visto que queríamos nosotros el de tener la interactuación, cambiar la interactuación de la tarjeta, pero yo, por ejemplo, a esta tarjeta también le puedo poner un filtro que sea, por ejemplo, por fecha y le voy a indicar que de la tabla de pedidos que tenemos aquí la fecha del pedido y le voy a decir que en vez de un filtro básico le voy a decir, por ejemplo, un filtro avanzado y le voy a indicar que sea posterior al, le voy a decir 31 del 12 del 2016, es que los datos que tengo son 2016, 2017 y 2018, ¿de acuerdo? Y le voy a decir también que sea anterior al, pues por ejemplo, 1 del 1 del 2018. Y le digo aplicar filtro. De esta manera, sin hacer ninguna fórmula, importante a esto, o sea, sin hacer ninguna fórmula, ya lo que estamos haciendo es ir delimitando los valores que vemos en la tarjeta. Y igual que tengo esta para el 2017, podría tener otra para el 2018, otra para los distintos años. Y de esta manera, cada vez que yo, por ejemplo, pincho en un país o pincho en cualquier sitio, veo solamente los datos que estoy eligiendo en cada momento. Entonces, son opciones que podemos utilizar con los filtros, como podemos ver, de una manera muy cómoda, muy fácil. Me vuelvo a lo que era mi tabla y aquí le podemos indicar, le podemos decir cualquier filtro o si quiero borrar los filtros, directamente le doy en el botón de lo que es la goma. Podemos decir, vale, esto realmente es muy útil, ya que cuando publicamos el informe va a aparecer el panel de filtros a la derecha y el usuario va a poder trabajar con los filtros. En este caso, a nivel de objeto del filtro. No es lo más común, aunque, como hemos visto, tiene ciertas utilidades que sí le pueden ser muy útiles. Otras utilidades que tenemos, un filtro a nivel de página. Este sí se utiliza muchísimo más. En un filtro a nivel de página, nosotros pues podemos poner, por ejemplo, el campo fecha del pedido y nosotros podemos ir viendo con un filtro básico, marcar directamente la fecha o fechas de las que queremos. También podemos un filtro avanzado, en el cual, como hemos hecho en la tarjeta, indicarle que sea mayor, menor que las fechas que nosotros queramos. También le podemos indicar algo muy interesante en las fechas, fecha relativa. ¿Por qué es muy interesante? Porque me va a filtrar en relación a la fecha en la que estamos, sin necesidad de tener que poner ninguna formulita. Yo le puedo decir que pertenezca a los últimos o a este o al siguiente. Por ejemplo, que pertenezca a los últimos. En este caso, como son antiguos, le puedo decir años. Y le voy a decir, por ejemplo, 4 años. Evidentemente, con unos datos que fueran actuales, pues se suele hacer la última semana, el último mes, para ir viendo los datos correspondientes. Y aquí me indica, podemos observar, cómo tenemos desde dónde hasta dónde me está filtrando. Como ya estamos a día 18 de febrero del 2022, me está filtrando los últimos 4 años, es decir, desde el 19 de febrero del 2018. Si en vez de años le digo años naturales, a la hora de aplicar el filtro, me filtra del 1 de enero del 2018 al 31 del 12 del 2021. También todos estos filtros después los podrá modificar, los podrá usar el usuario para ver la información que queremos. Pero también podemos bloquear el panel de filtros o que no se vea cuando se publica. En este caso, también voy a borrar la información del filtro que tenemos nosotros a nivel de página. En cualquier dato que tengamos aquí en el filtro a nivel de página, voy a elegir una fecha cualquiera. Evidentemente, es solo para esta página. En el resto de las páginas no le afecta para nada.
Entonces, aquí le tengo que volver a decir que lo quiero ver todos los datos. Y ahora, estas opciones que hemos visto, bueno, también voy a poner el cargo de contacto aquí en el filtro de página para enseñaros una cosita. Antes lo había puesto en el campo de lo que era la tabla. Pero aquí tenemos el filtro básico y el avanzado en los campos de texto. Pero no tenemos el top N. El top N es solamente para cada objeto. No se puede aplicar, como veis, a nivel de página. Y si lo aplico y si lo pongo en todas las páginas, tenemos exactamente lo mismo. El básico o el avanzado. En este caso, al ponerlo en todas las páginas, si yo marco cualquier opción, vemos que aquí me ha filtrado y en el resto de las páginas también me ha filtrado. Porque le estoy diciendo que me filtre en absolutamente todas las páginas del informe. Con un filtro no tengo la forma de decirle que en unas páginas me filtre y en otras no. ¿De acuerdo? Con un filtro siempre o me filtra en una o no me filtra, o me filtra, de acuerdo, en todas las páginas. Pero no le puedo indicar que solo me filtre en unas determinadas páginas. Entonces, ¿qué otras formas de filtrar tenemos? Aparte de lo que hemos estado viendo de los filtros, tenemos las segmentaciones. El panel de filtros realmente es algo que podemos decir que es relativamente, vamos, es mucho más nuevo que lo que son las segmentaciones. No me quisiera equivocar, pero creo recordar que más o menos el panel de filtros tendrá 2 o 3 años. ¿De acuerdo? Creo que más 2. Pero las segmentaciones estaban ya de antes. Entonces, antiguamente solo se podían usar las segmentaciones y vamos a elegir con las segmentaciones. Nosotros aquí en las segmentaciones podemos utilizar, pues, por ejemplo, lo mismo que hemos estado utilizando, cargo de contacto, y lo puedo poner directamente en la segmentación. Aquí tenemos muchas propiedades que nos van a ayudar a hacer mejor lo que es esta segmentación. Puedo pinchar en, le puedo indicar aquí en el botón de la gomita cómo lo quiero ver, si como una lista o como un menú desplegable. En el menú me van a aparecer las opciones desplegables, con lo cual me va a ocupar mucho menos espacio. Y de esa manera puedo aprovechar más el espacio que tengo aquí. Pero directamente yo lo voy a dejar como una lista. Y vamos a ir entonces a las propiedades que tenemos de esta lista. Lo primero, realmente en la ficha de general, en el apartado de general, no solemos tener muchas opciones que nos suelen ser interesantes para el funcionamiento de los objetos, pero aquí sí que hay una y siempre lo recalco esto mucho en mis clases. Power BI es en general bastante... El Power BI en general es bastante intuitivo. El tema de las propiedades, eso es muy intuitivo. Pero, sí, por ahí hay algún micro abierto. Ya está cerrado, disculpa, Francisco, ya está cerrado. Una cosa que no es nada intuitiva, por lo menos yo no lo veo así intuitivo y se lo digo muchas veces a los alumnos porque también me preguntan el por qué, es la orientación de esta segmentación. Es algo que está escondido, que si no lo ves por ahí no lo sabes, que puedes pinchar aquí y decirle horizontal. Y claro, tú te imaginas, si vertical es hacia abajo, horizontal, que me va a salir así, de izquierda a derecha, pero no. Si le decimos horizontal, me lo pone en forma de botones, cosa que está muy bien, también es muy visual, según el informe que queramos hacer, está muy bien, pero para mi gusto no está bien expresado o no está bien puesto en esa propiedad, ¿de acuerdo? Quizás sean gustos personales, pero sí que en general, como digo, no es una cosa que sea intuitivo el cambiar esto, que aquí lo podemos cambiar en forma de botones o con una lista en vertical. Bueno, después
en controles de selección, también le podemos decir, si queremos que sea solamente solo se pueda seleccionar un objeto, porque claro, yo aquí puedo seleccionar cualquier valor y en principio solo puedo seleccionar uno, pero si dejo pulsada la tecla de control, puedo seleccionar varios valores. Si de verdad quiero que solo se pueda seleccionar un valor, en selección única lo tengo que marcar y me cambia los cuadrados por círculos. Entonces aquí sí que puedo yo pinchar en los círculos y aquí ya sí que no hay forma de seleccionar varios valores. Lo vuelvo a dejar como estaba, desactivo la selección única y ahora le puedo decir selección múltiple con control, que es lo que tiene por defecto. Si le quito la selección múltiple con el control, directamente al pinchar en los distintos valores ya se van a ir aumentando, ya se van a ir añadiendo todos los valores que seleccionemos. Eso, simplemente gustos. Según queramos que las personas que vayan a ver el informe tengan que dejar pulsada la tecla de control o no para poder elegir otras opciones. Y también tenemos aquí otra opción interesante, que es la de mostrar el botón de, la opción de seleccionar todo, para directamente elegir si queremos el seleccionar todos los objetos o no. O sea, perdón, todos los objetos, todos los valores o no. En este caso, nosotros estas son las propiedades más importantes que tenemos a la hora de hacer una segmentación con un campo de texto. Pero ojo, nosotros aquí, por ejemplo, claro, yo puedo poner una segmentación y aquí debajo voy a poner otra segmentación. Y en este caso voy a poner un campo de fecha. Vamos a poner la fecha del pedido. La fecha del pedido aparece en principio pues como una fecha, como un valor numérico, el cual yo le puedo decir entre una fecha y otra. Aunque también lo puedo cambiar y le puedo decir, oye, que solo quiero que sea anterior a una fecha, con lo cual solo puedo regular la fecha tope. Puedo decir posterior a una fecha, con lo cual es hasta la fecha máxima, pero ¿desde cuándo? Le puedo decir también en forma de lista. De esta manera puedo seleccionar fechas discontinuas, es decir, puedo seleccionar los días de una manera discontinua. También como un menú desplegable, como si fuera un valor de texto. Y también le podemos decir que sea una fecha relativa. Como hemos hecho antes con los filtros, que sea en relación a la fecha actual. Le puedo decir últimos, siguientes o en este periodo, uno o lo que yo quiera. Y lo mismo, días, semanas, meses y años. En este caso lo voy a dejar como estaba y le voy a decir entre, que es el valor que tiene por defecto. Pero claro, mucha gente cuando, al fin y al cabo, la gente cuando quiere empezar a trabajar con Power BI, a lo que está más acostumbrado es a trabajar con Excel. Y claro, la gente me pregunta, oye, ¿y no podemos nosotros, no puedo tener un filtro de fechas como el que podemos tener, por ejemplo, en el típico campo de fecha que le desplegamos y poder elegir trimestres, meses, eso? Sí, sí lo podemos tener. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuando ponemos el campo fecha del pedido, por ejemplo, es el campo de fecha, en vez de decirle que lo queremos como un campo fecha, el campo que sea, le vamos a indicar que sea una jerarquía de fechas. De esta manera ya nos aparecen los años, dentro del año los trimestres y dentro del trimestre ya nos aparecen los meses y podemos ir eligiendo los valores que nosotros queramos. Incluso podemos seleccionar periodos discontinuos, cosa que también nos resulta muy interesante. En cualquier momento también le podemos volver a decir que lo ponga otra vez como fecha de pedido, pero ojo, lo pone como una lista de fechas. Ahora no lo hace automáticamente, tengo que volver a decirle este control que lo quiero aquí entre, o sea, quiero que sea entre dos fechas. También puedo poner campos numéricos en las segmentaciones. Funciona exactamente igual que los campos de fecha, lo único que, claro, no hace relación a la fecha actual ni nada de eso. Bueno, pues una vez que
tenemos esto. Una vez que hemos visto las segmentaciones, que en principio le afectan a esta página. Pero aquí, con las segmentaciones, sí que podemos nosotros elegir exactamente a qué páginas queremos que le afecten las segmentaciones. Y esto es una gran ventaja que tenemos sobre lo que son los filtros. En los filtros tenemos la opción de, en el objeto en el que queramos, o bien le tenemos que indicar, si no, en la página en la que estamos o en todas las páginas. Pero no le podemos decir exactamente a qué páginas queremos que le afecte. Una segmentación, nosotros podemos pinchar en la segmentación y ahora vamos a irnos a ver, y aquí tenemos el sincronizador de segmentaciones. Entonces, yo puedo seleccionar las segmentaciones que sea y le puedo decir, pues por ejemplo, esta segmentación o las segmentaciones, o si no voy a poner otra segmentación. Bueno, en vez de fecha del pedido le voy a poner fecha de entrega para que no me aparezca, ya que lo tengo aquí. Fecha de entrega. Lo tengo en la página en la que estoy, en la página 2. Ahora, lo que vamos a hacer es yo esta segmentación, ¿dónde quiero que la afecte? En la página 2 en la que estoy, pero también le puedo decir que la afecte a la página 1 y a la página 3, por ejemplo. Vamos allá, o a la de tablas, a las hojas que yo quiera. Y también le puedo decir si quiero que se vean o no se vean en las otras, en los otros hojas. Por ejemplo, aquí esta segmentación le he dicho que se vea en la hoja de tablas, veis, ahí la tengo, pero en la página 1 no se ve. Esta es de fecha de pedido. La puedo quitar si queréis. No se ve. Pero ahora, yo esta segmentación, si le aplico aquí un filtro, ha afectado tanto a la página 1 como a la hoja de tablas. De esta manera nos puede resultar muy interesante, puesto que podemos hacer pues, como una especie de portada en la cual pongamos nuestros botones, pongamos nuestras cosas y aquí, o bien una portada o bien una entrada, lo que nosotros queramos, incluso si dentro de lo que es el informe tenemos distintas páginas, pues nosotros lo que podemos ir haciendo es poner distintas segmentaciones y que le afecten a las páginas que nosotros queramos. Y de esa manera aplicar los filtros sería como tener, no es exactamente un cuadro de mando que sería en solamente un sitio, pero sí que podríamos tener localizados o tener juntas todas las segmentaciones a la vez y que le afecten a todas las páginas que nosotros quisiéramos. Y de esa manera, incluso dentro de una misma, dentro de un mismo informe, el poder tener distintos bloques, ¿de acuerdo?, en los cuales podamos nosotros ir filtrando de una manera conjunta. También os quería comentar algo que podemos utilizar, por ejemplo, en una segmentación. Lo que puedo poner es, por ejemplo, el campo país, vale, pero después también lo que voy a poner es el campo ciudad. O sea, quiero que veáis también que nosotros podemos poner varios campos. Entonces, yo tengo una segmentación en la cual, para que lo veamos un poquito más grande, yo puedo decir, vale, yo quiero, por ejemplo, segmentar por dentro de Alemania, quiero seleccionar alguna ciudad o quiero seleccionar distintos valores. No quiero que me aparezcan directamente todas las ciudades, que serían muchísimas, y entonces yo puedo elegir por los valores que quiero segmentar en cada momento, por las agrupaciones. Es decir, que podemos poner, como decíamos, varios niveles dentro de cada segmentación. Bueno, le voy a borrar lo que es el filtro y, como os decía, también algo también bastante común. Voy a quitar
el panel de la sincronización de segmentaciones. Y entonces, ahora, muchas veces también lo que nos puede resultar útil son los marcadores, que es una de las cosas que también os quería nombrar al principio. Para ello, en la ficha de ver, tenemos la opción de marcadores. Yo lo que hago, fijaros, es voy poniendo los marcadores en las distintas páginas. Entonces, por ejemplo, este le voy a eliminar un segundo, porque es el que quiero crear ahora. Yo lo que voy a hacer con un marcador, lo que guardo es, aunque se puede elegir exactamente lo que se puede guardar, le voy a indicar. Puedo guardar los registros que estoy viendo, incluso los objetos que estoy viendo. O sea, en un marcador le puedo decir que me muestre unos objetos sí, otros no, utilizándolo junto con el panel de selección. En este caso, lo que vamos a hacer es guardar los registros que estamos viendo. Entonces, aquí yo podría hacer, le voy a decir agregar, y a este marcador, que se llama marcador 6, le voy a pinchar y le voy a cambiar el nombre. Como veis, me está guardando los datos, que me está mostrando la página actual, todos los objetos. Le voy a decir cambiar el nombre y para no liarme, yo siempre le pongo primero una referencia a la página en la que estoy. Por ejemplo, P2. Y aquí le voy a llamar completa. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Muy sencillo. Algo que prácticamente yo considero casi imprescindible en todas las páginas donde tenemos varias opciones de segmentar. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo a mis alumnos. Están acostumbrados, por ejemplo, a trabajar con tablas dinámicas en Excel. En las tablas dinámicas hay una opción que es quitar todos los filtros. Aquí no lo tenemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Muy sencillo. Directamente, yo le voy a poner un botoncito. Puedo ir a insertar botones. Lo puedo poner en blanco. Bueno, sería cuestión de decorarlo un poco. Además, con las últimas novedades que tenemos, incluso se le puede cambiar la forma del botón, se pueden hacer muchas opciones distintas, ¿de acuerdo? Bueno, le podemos cambiar la forma que nosotros queramos, en vez de rectángulo, cápsula, o sea, le podemos dar distintos aspectos. Pero bueno, a lo que voy, más importante, le voy a poner un texto que va a ser quitar filtros. Le voy a poner un poquito más grande. El botón también lo voy a hacer un poco más grande. Le voy a poner un color de fondo. Incluso aquí estaba pensando más que un color de fondo. Le voy a poner aquí en rellenar. Más que nada, porque aquí en rellenar yo le puedo cambiar, bueno, son los colores que tengo en el tema que había elegido para este informe. Pero aquí en rellenar le puedo decir que al pasar el cursor me cambie de color para que sea más claro cuando paso por encima. Pero ahora, esto que estoy haciendo es simplemente decorativo. Ahora, lo que es realmente importante es que yo me puedo venir a las acciones y le voy a decir qué tipo quiero. Ir a marcador. ¿A qué marcador? Pues al P2 completo. De esta manera, yo puedo, ahí, no me he dado cuenta y lo he grabado con esto aquí puesto, con este filtro aquí puesto. Vaya. No me he dado cuenta, con lo cual no pasa nada. No, tengo algún filtro más aplicado. Un segundo. Creo que a nivel... Tengo por ahí algún filtro más aplicado. Vale, el de fecha de entrega, sí.
Vale, aquí. Ahora sí, vale. Tenía ahí un filtro. Lo voy a volver a agregar, no pasa nada. Voy a ver que esté bien la acción del botón. Efectivamente se había quitado. Vale, y entonces, ahora lo que voy a hacer es, yo estoy trabajando con, como veis, yo puedo estar trabajando perfectamente con las distintas segmentaciones, con filtros, con lo que yo sea, con lo que yo quiera, y en cualquier momento me puedo venir aquí y como estoy en el diseño, como estoy en el texto, para que funcione el botón tengo que dejar pulsada la tecla de control, pero le digo quitar filtros y vuelvo a tenerlos todos. Esto es algo súper importante, o sea, para mi gusto, súper importante. Incluso también, por ejemplo, en esta página, o en la otra, me da igual, aquí, por ejemplo, voy a pinchar, vamos a suponer, en España, para que me filtre por España. Y me puedo crear un marcador en el cual le voy a llamar P2 España. A modo de recordatorio, Francisco, sí. Sony 43. Sí, enseguida acabo. Gracias, perdona que... Gracias, nada. Enseguida, aquí en P2 España, y ahora yo me podría ir a otra página a la que yo quisiera, y bueno, en este caso he querido poner el botón y es distinto que los demás que tengo, pero yo siempre digo una cosita, en cada informe solo se inserta un botón, el resto son copiar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tengan el mismo formato, queda muy feo, fijaros en este caso, queda muy feo el tener estos botones distintos. Y aquí simplemente un pequeño cambio que le voy a decir, le voy a poner texto. Y en acción le voy a decir que vaya al marcador de P2 España. De esta manera, yo aquí le puedo decir no solamente que vaya a la página 2, sino que vaya a la página 2 y me muestre solo los datos de España. O sea, no es lo mismo que vaya a una página a que vaya al marcador, en el cual ya le estoy indicando los registros que quiero ver. O sea, que puedo, por así decir, tener guardado esos filtros para mostrar en cualquier momento los datos que yo quiera. Entonces, perdonad por los problemas técnicos del directo, que cuanto más se prepara uno las cosas, pues hay muchas veces que eso que menos se consigue, pero lo que sí que quiero que hayáis visto pues son distintas opciones que tenemos para filtrar y en general a mí, si el informe no se va a publicar, siempre recomiendo más las segmentaciones. Si quiero que sean en unas páginas funcionen y en otras no, segmentaciones. Y sin embargo, si se va a publicar o si queremos simplemente que sean filtros a nivel de página o incluso a nivel de objeto, que hemos visto la funcionalidad que tienen, pues entonces sí que podemos utilizar el panel de filtros o incluso si queremos que sean para todas las páginas de este informe. Bueno, pues eso es un poco lo que quería contar de distintas formas de filtrar. Pues muchas gracias, Francisco. Nada. Muchísimas gracias por este repaso de todas las posibilidades y propiedades tan detallado que hemos visto, tanto de filtros como de segmentación. Y vamos a esperar a ver si alguien se anima a hacer alguna pregunta. Mientras la gente se lo piensa, si quieres, recordamos la agenda y sobre todo la siguiente sesión. Vale, recordad que ahora viene José Manuel Pomares. Cuando el esquema de estrella no es suficiente en Power BI, esquemas constelación. ¿Vale? Antes de terminar con la sesión de Fran, que sepáis que ahora después, a las 5, estamos con José Manuel Pomares, que tenemos por aquí. Y bueno, pues vamos a ver si alguien tiene alguna duda. La verdad es que ha sido una explicación muy detallada por cada una de las propiedades de los filtros, de la segmentación.
No sé si hay dudas. Quizás mi duda es para ti, de la gente que formas que generalmente está habituada a trabajar en Excel, Sí. ¿qué es lo que más le sorprende del paso a Power BI? La verdad es que lo que más les sorprende es que es bastante cómodo, bastante intuitivo. Por eso también he querido hacer mucho hincapié en esa propiedad en concreto de las segmentaciones, que no es nada intuitivo. Y también para mi gusto, yo por lo que he observado a la gente que como digo, que va desde aquí, lo que sí que echan mucho de menos es un poco un asistente de funciones, pues como tenemos en Excel, todos cuando hace ya unos muchos años ya empezamos a trabajar con Excel, claro, estabas con el asistente de funciones, después ya te vas soltando y a veces lo utilizas y otras veces no. Aquí sí que es verdad que, por ejemplo, en Power Pivot tienes el primer paso del asistente, que al fin y al cabo es lo mismo, es DAX, pero aquí sí que se echa un poco de menos. Lo que más les cuesta a los alumnos es meterse con DAX. Lo que es en el programa y tal, más o menos, a ver, tiene sus cosas, evidentemente, como todos los programas, pero sí que es bastante útil, bastante tal, pero no, lo que más les cuesta es el DAX. Sí, el canal, o sea, el DAX hay que estudiarlo. Ya. El DAX requiere más estudio que las funciones porque para comprender el DAX tienes que comprender el modelo. Entonces no es algo tan sencillo como una función de Excel que es más restringido, ¿no? Hay por detrás un conocimiento más profundo y por eso a la gente le cuesta un poco más. Tiene algunas cosas sencillitas, pero en el momento en el que empiezas a avanzar, pues para eso tenemos el libro de Ana Sí, pero claro, es como, por ejemplo, sin Excel, claro, cuando empiezas con Excel, claro, les pones, por ejemplo, un buscar V, se lo pones con el asistente. Claro, después ya cuando han hecho 10, evidentemente no se necesita el asistente, es un poquito lo que sí que necesitan, sí. Mira, hay una pregunta de Zuleidi que tiene que ver con los filtros, es decir, cuando aparecen varios filtros, Fran, a ver si tienes ahí a mano la pregunta. Ya lo que dice es que tenía un informe, ¿no? Y entonces pedían filtrado los datos del día y que luego se pudiera filtrar por el resto de los días del mes. Y entonces ella tuvo que poner 2 filtros por separado. Y entonces que si con un único filtro se pudiera hacer todo y que fuera fácil para el usuario final. A ver, los días del mes he tenido que poner 2 filtros. Hombre, yo lo veo la solución más fácil, la verdad, así viéndolo. Claro, porque en un mismo filtro que se puede, o sea, que el mes en el que estamos, yo veo que es una buena solución lo de poner los 2 filtros, porque si no, claro, ¿qué tienes que tener? Por un lado, el mes y por otro lado, estaba pensando así un poco, pero realmente, claro, según al nivel que queramos, o a lo mejor si queremos ver en una hoja todos los del mes, ponerlo a nivel de página y después, bueno, pero yo creo que en general está bien efectivamente, o hacerlo con DAS, o hay cosas que no se pueden hacer efectivamente tan sencillas como lo que he explicado. Esto, por ejemplo, más que nada, los filtros es para que sean muy interactivos para que el usuario pueda utilizarlos en todo momento. A ver, yo sí que quiero comentar, es decir, Power BI no es una herramienta de visualización, es una herramienta BI al completo. El DAX hay que aprenderlo, es necesario. Esto es un modelo de datos tabular. No nos podemos evadir del DAX. No es posible. Si tú pretendes tener un buen informe en Power BI, tienes que aprender DAX sin miedo. Efectivamente. Y DAX se aprende con una metodología que está clarísima. Primero definimos las medidas bases y luego trabajamos con los filtros. Entonces, hay que animarse con el DAX. Tiene su base, que es el lenguaje Excel.
porque es lo único sostenible para trabajar los filtros. ¿Qué pasa con Power BI? Que el filtro te puede llegar de muchos lugares. Lo acabo de explicar perfectamente bien, Frank. Tenemos la sincronización de segmentadores, el panel de filtros, el filtro que tiene cada objeto visual. Es que lo he explicado muy bien. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que tú no puedes controlar cada uno de los objetos que te van a poner en el informe. Entonces, es sumamente importante controlarlo con lo único sostenible que tienes, que es DAX. Queridos y queridas, hay que aprender DAX, no nos queda otra. Sí, mira, me estaban preguntando, ¿se puede dejar una tarjeta con un filtro de texto? Sí, en cualquier objeto, nosotros lo que podemos hacer es el poder ponerle un campo en este objeto visual y, por ejemplo, nosotros aquí le podemos indicar, pues, por país, por cargo de contacto, por lo que nosotros queramos. Le pongo aquí el país y le puedo decir, por ejemplo, aquí, Alemania. Y de esa manera me estará sumando solamente los de Alemania. Entonces, como veis, sí que lo podemos hacer sin ningún problema, que es lo mismo que había hecho yo aquí con una fecha, porque es algo muy típico, lo de la fecha, pero también, por supuesto, para el poder decirle los valores uno a uno. Y efectivamente, o sea, todo lo que dice Ana tiene muchísima razón. O sea, sí que para hacer bien lo que es un informe tenemos alguna opción, o sea, tenemos que, que aprender DAX porque es lo que después nos va a generar buenas medidas y que podamos hacer buenos cálculos y ahí aplicar todos los filtros, pero sí que es verdad que por mi experiencia formadora, sí que también por ahí José Manuel antes se lo he leído que dice que cuando empiezas a hablar de DAX, pues muchas veces, claro, los alumnos hasta ahí lo habían visto muy fácil y ahí como se empieza pues a cambiar un poco el gesto. Eso es, pero es la vida real. Un poco, efectivamente. Es lo que hay. Tienen que, yo siempre le digo a los míos que les tocó la madrastra, porque conmigo se tienen que tragar el DAX, es que es así. No sé, conmigo también, ¿sabes? Al final le tienes que enseñar DAX, pero también muchas veces, claro, por eso lo digo precisamente, porque es un poco el paso que se les hace un poco duro el paso a lo que es el DAX de una herramienta visual que más o menos es fácil, pero cuando llegan al DAX hay que explicarlo ya muy despacito, eso le cambian un poco y es lo que veo que cuesta un poco, al fin y al cabo. Hay que decir, Frank, que eso lo sabe el grupo de producto y están trabajando en ello, como se suele decir. Entonces, por un lado tenemos las medidas rápidas, por el otro lado tenemos las preguntas y respuestas que ya nos permite trabajarlo por dentro y además vendrán cosas interesantes. Así que sí, todo lo que dices tienes muchísima razón. Es decir, lo que no es bueno es que el DAX sea lo que frene a la gente y haga que no use Power BI y se vaya a Excel. Eso no puede pasar. Entonces, el grupo de producto lo sabe y está en función. Eso es, sí. Hay una pregunta interesante que nos dicen, bueno, que si se pueden... dice, los segmentos pueden ser dinámicos, por ejemplo, si quieres comparar dos campañas anuales, cada una empezando en una fecha distinta y con la misma duración. En Data Studio hay que hacer fórmulas personalizadas para ello. Sí, a ver, se pueden hacer, por supuesto, con DAX y con toda la inteligencia de tiempo, pero también una cosita que hemos estado viendo es que nosotros en los filtros lo que podemos hacer es ponerle fecha relativa. Entonces, dinámico, no sé si te refieres a que sea dinámico respecto a la fecha actual, yo en todo momento le puedo ir diciendo que sea en relación a la fecha actual, pues le puedo decir, pues por ejemplo, que sea el último mes. En este caso no me saldría nada, puesto que no tengo nada del último mes. Y esto, mañana, pues claro, ya mañana me cogerá exactamente lo mismo, los datos del último mes, y puedo poner varias tarjetas en las cuales pueda coger esas fechas. También, entonces, de esa manera lo podemos hacer sin ningún problema, por supuesto. Ahí también entiendo que lo que quiere es
poder comparar dos elementos de la misma tabla de hechos, lo que también puede jugar con lo que has explicado antes de la parte de interacción, es decir, que tú puedes tener uno segmentador de fecha afectando una tabla y otro segmentador de fecha independiente afectando una tabla que pongas en paralelo o a un gráfico, de forma que puedas comparar esas dos campañas con segmentos de fecha diferentes que aplican a cada uno de ellos. Efectivamente, lo primero que he explicado, el cambiar con las interacciones, y aquí, por ejemplo, o sea, si yo pincho, por ejemplo, tener, vaya, con los filtros que hay, bueno, tener por un lado lo que es la suma del valor en el que yo pincho y por otro lado el tener la suma global. Bueno, le voy a decir quitar filtros porque aquí tendré algún filtro. Entonces, si yo pincho, por ejemplo, en Bélgica, lo estoy viendo en todo momento. Para ello, lo que podemos hacer es simplemente que ir a editar las interacciones para ver cómo queremos que le afecte a los distintos objetos. Incluso, evidentemente, dentro de estas tarjetas le podemos poner filtros, pues por ejemplo, por un lado ver el 2017, por otro lado el 2018 y por otro lado el 2017 sin filtrar y el 2018 sin filtrar. Entonces, todo eso es cuestión de montarlo un poquito como nosotros necesitemos y en este caso, aunque es necesario DAS para seguir avanzando, sí que he querido repasar una serie de opciones que nos pueden ahorrar, pues eso, lo que es el tema de tener que utilizar el DAS para algunas cosas. Perfecto. Muchísimas gracias, Francisco. Voy a parar la grabación aquí. Vale.